Abre tu Biblia, por favor. El día de hoy vamos a estar estudiando algo temático. Vamos a hacer una pausa en la primera carta de Pedro, porque pues hoy tenemos un mensaje especial y le hemos puesto por título al estudio Él está vivo, y vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Alguien nos visita por primera vez? Muy bien, hermano, muy bien. Bien. Entonces, ¿alguien más nos visita por primera vez? Perfecto, gloria a Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo, soy pastor de Calvary Playa y aquí estamos por gracia de Dios y vamos a estudiar la palabra de Dios. Normalmente lo hacemos verso por verso, pero hoy tenemos un día especial. Hoy estamos celebrando la resurrección del Señor. Te informamos también que hoy es nuestro penúltimo servicio aquí. Nos queda un domingo más, ya luego nos vamos a nuestra nueva casa. Amén. Gracias a Dios. En la semana vamos a estar poniéndote las instrucciones y todo. Necesitamos que nos ayudes muchísimo, con sillas, con muchas cosas que nos hacen falta. Entonces vamos a estar orando por eso. Pero antes de seguir afanándonos, vámonos a lo bueno. Abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 22. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos, ¿vale? Y nos ponemos en manos de Dios. Dice la Escritura así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Gracias, Dios, por esta mañana. Ayúdanos, Padre, a poder enseñar tu palabra. Haz un lado cualquier nervio, cansancio, dolor que pueda tener nuestro cuerpo, Señor, o algo que nos esté distrayendo. Y ayúdanos, Señor, por favor, a enfocarnos en ti y en escuchar tu palabra, Señor. Te pido por las personas que están aquí el día de hoy, haz un lado cualquier afán que puedan tener y ayúdanos a enfocarnos, Señor, en tu palabra y a recordar y a estudiar, más que nada, quién eres tú y que la resurrección es algo importante, Señor, para nuestra fe como iglesia y como cristianos, Señor. Te pido que tú me des don de enseñanza, que hagas a un lado cualquier tipo de ataque del enemigo, Señor, y que nos permitas estudiar como debe de ser tu santa palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta carta habla de la resurrección del Señor, y como sabemos, la resurrección del Señor es el corazón del evangelio. Y aquí el apóstol Pablo toca al final que si el Señor no resucitó, tú y yo no tenemos nada que hacer aquí. Abrimos la puerta y nos vamos al buffet, ¿sí? Al buffet. Y entonces no tenemos nada que hacer aquí, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra creencia, y finalmente la fe cristiana se destruye si tú pruebas que Jesucristo no resucitó. Tiene más de 2000 años que lo están intentando hacer y al día de hoy no lo han podido hacer ni con toda su tecnología. ¿Por qué? Porque hay una verdad indubitable que sí está en tu corazón, primeramente, pero también hay pruebas de todo tipo, arqueológicas, científicas, donde dice que Jesucristo resucitó. Amén. Entonces eso no lo pueden probar ni lo podrán probar porque Jesús está vivo. Amén. Él no está en la tumba está vacía. Ahora, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en Corinto. Ya hemos estudiado 1 y 2 de Corintios hace unos años. Si no habías llegado con nosotros, pues bueno, ahí lo buscas en las redes, ahí la tenemos, toda la carta verso por verso. Pero esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando le escribe a esta iglesia que tenía un gran conflicto de carácter. Era una iglesia que había mucha prosperidad a sus alrededores, había mucho trabajo, no tenían temas económicos. Era una iglesia, era un lugar, una región cosmopolita donde había gente de muchos países, de muchos lugares. Sin embargo, tenían un gran tema. Era una iglesia que, a pesar de que Dios le había dado dones espirituales, el apóstol Pablo fue el que la fundó y tenían pastores de super élite, así, de esos maestros buenos, tenían un grave problema. Eran carnales, ¿sí? Estaban caminando en la carne. Y una iglesia carnal no puede ser llamada iglesia. Entonces Pablo le escribe esta primera carta con una exhortación muy, muy fuerte. En Corinto, donde está la iglesia de Corinto, está la ciudad de Corinto, ¿sí? Se caracterizaba por ser un pueblo, como te dije, de adoración a Afrodita. Era una diosa pagana en donde el culto era tener relaciones sexuales y todo este tema carnal que existe al día de hoy. Era esto, desordenadamente, obviamente. Entonces la iglesia en Corinto fue fundada en ese lugar por el apóstol Pablo. Y si hay algo que tenían esos, como te dije, es que a veces querían meter los temas de la iglesia, de fuera a la iglesia. E incluso en esta misma carta, el apóstol Pablo reprende a una persona
que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia lo dejaban entrar y al muchacho y Pablo dice, esto no puede suceder, tiene que estar echado fuera, ¿sí? Por un tiempo. Que Satanás lo destruya y ya después puede regresar. Entonces todo este tema, había esto en la iglesia, había una vida carnal, era un cristianismo totalmente tibio, el dinero, la aprehensión que tenían a la cultura pagana estos hermanos, pues estaba muy, muy, muy fuerte. Y eso hacía que su vida espiritual fuera estancada. Ahora, ¿qué es lo que hacía a una iglesia así inmadura? Pues esto, dejaban que el mundo se metiera. En lugar de que ellos impactaran el mundo estaba impactando la iglesia. Sí, y eso es una tristeza de verdad. Ahora, ¿qué existe al día de hoy de ese lugar? No existe nada, la iglesia se fue, se destruyó con el tiempo y son 3 cartas que hay de hecho, nada más hay 2 que se pudo rescatar, los canon. En 1 Corintios 5:9 está la evidencia de que había otra carta, apúntalo. 1 Corintios 5:9, Pablo dice que ya les había escrito una carta con anterioridad. Entonces, si nos ponemos así muy teológicos y exegéticos, esta vendría siendo la segunda carta. Entonces, pero realmente hay 3 cartas de los Corintios, nada más tenemos 2. Y ni te pongas, voy a llegar a mi casa a buscar en YouTube la primera carta de los Corintios. No lo hagas porque con estas 2 no sabes qué hacer, entonces mejor déjala así, ya no le busques, ¿va? La primera que vamos a estudiar como te dije, tiene esta particularidad. Es un exhorto muy fuerte y de corrección, pero ¿qué es lo que estaban dudando estos hermanos? ¿Qué es lo que estaban pasando alrededor de toda esta carta? Empezaba primero con lo que tú vas a tener muchos problemas si no vas todos los días a la cruz. Ellos estaban negando la insuficiencia de la cruz. Ellos pensaban que lo que Jesús hizo en la cruz estuvo bien, pero hay que hacer algo más. No, mis hermanos, no te equivoques. La cruz fue suficiente. Amén. La cruz fue suficiente. Tenían este tema. También habían hecho a un lado el evangelio de la gracia y andaban actuando de manera legalista con todo el mundo. Y ten mucho cuidado. Pastor Chuck Smith siempre decía, prefiero equivocarme por el lado de la gracia que equivocarme por el lado del legalismo. Porque cuando te pones como un legalista, Dios te da una sopa de tu propia medicina. Entonces mejor equivócate por el lado de la gracia. Había un mal uso de los dones, claro. Había un muy mal uso de los dones, un desorden total, ¿sí? Pero también había un desorden en la cena del Señor. Te decía, ¿sabes qué hacían en la cena del Señor? Se embriagaban. Metían esto del mundo y harás borracheras en la cena del Señor en la iglesia. Pablo les reprende esto también. Habían situaciones también de pecados no atendidos. Y si hay algo que como iglesia nunca vamos a tolerar es el pecado, duélele a quien le duela. El pecado acá nunca se tolera porque el pecado llevó a mi Señor a una cruz. Amén. Y el pecado no se tolera. Con el pecado no se platica. Al pecado se le crucifica. Amén. Se le crucifica. Entonces, estas situaciones de pecados no atendidos habían llegado a la iglesia. Había un tema de financiero también desordenado. Chistosamente era una iglesia que habían muchos empresarios, había mucha gente de dinero, pero eran los más codos, ¿sí? No querían sostener al apóstol Pablo ya grande, ya en edad, ya después de que había trabajado toda su vida. No, dice, bueno, no me echaron la mano ustedes, me echó la mano los de Filipo, que eran personas pobres. Y ustedes que tenían, no me ayudaron. Les platicaba yo a unos hermanos, si viera mi mente, eso te lo tengo que decir, ya llevo para un mes yendo a la cárcel a predicar los martes, y al final del servicio de la cárcel, como te dije hace 3 semanas, se les está llevando un apoyo a los muchachos de ahí para que compren papel de baño, para que compren shampoo y sus cosas que necesitan. Entonces esta iglesia, que gracias a Dios ya está creciendo, este martes fueron más personas a escuchar la palabra dentro del penal. Lleva dos martes que se acerca un preso y me da 100 pesos. Saca así de su bolsa y me dice, pastor, esto es para tu iglesia que te está enviando. Y le digo, no, ¿cómo te voy? No, si yo te traigo, no, es para, por favor, recíbelo. No me robes la bendición. Y este fue el segundo martes que me volvió a hacer lo mismo. Ya te la sabes, pastor, ni me digas nada. Y lo ves todos tatuados y todos malotes y dices, no, pues dale, pues. Dale. Es esto, mis hermanos, ¿sí? A veces desde la escasez somos más benevolentes que cuando tenemos de sobra, somos los más miserables, ¿sí? Y es esto. Ahora, ¿cuál era el tema financiero desordenado que tenían? Sí, lo tenían, pero te digo algo, había una duda que Pablo atiende en esta carta y tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando el día de hoy. La duda que estaban ellos poniendo en práctica y estaban metiendo en la iglesia era de si Jesús había resucitado. Habían metido este tema de que a lo mejor no, se robaron el cuerpo,
O no sé, Jesús durmió en la cruz, ya se desmayó, despertó en el sepulcro y se fue. Otros decían que tal vez había un túnel debajo del sepulcro y por ahí sacaron el cuerpo sus discípulos. Y muchas dudas que tú puedes incluso ponerlo. Puedes decir, pues es válida esta duda, pero la palabra hoy te va a aclarar muchas cosas y te va a decir realmente que si tienes dudas es porque realmente tienes demasiada fe para creer lo malo, ¿sí? Porque para creer esto no necesitas tanta fe, ¿sí? Para creer lo que está pasando y lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, mis hermanos? Porque una persona que aún no cree en el poder de la cruz y no cree lo que significó en la cruz del Calvario, nunca va a creer la resurrección de Jesús. Todo se origina por eso, y por eso Pablo empieza en 1 Corintios, en esta misma carta, lo van a proyectar 2:1, empieza diciéndole: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no llegó diciendo: soy el apóstol que me envían de todos estos payasos de hoy en día, ¿no? Pablo dice que no llegó humildemente, él ni llegó con sus credenciales ni nada, pero llegó a preguntarles y a decirles a estas personas: yo no quiero saber que se platica ni se predica otra cosa en este lugar más que a Cristo crucificado. Y le damos gracias a Dios, mis hermanos, que somos una iglesia que predicamos a Cristo crucificado. Amén. Creemos en Cristo crucificado. Ahora, familia, si tu fe y tu convicción no es originada en aquella cruz y lo que significó cósmicamente, lo que significó universalmente, lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz, no vas a poder entender la resurrección. No le vas a poder cachar si estás dudando de lo primero. Pablo le dice a estos corintios antes de responderle sus dudas carnales que tenían, porque si Pablo les está contestando es porque ellos ya le habían enviado una carta y Pablo estuvo enterado. En aquel entonces no había WhatsApp, no había correos, era todo por carta. Y Pablo les suelta y les está diciendo: yo no me dispuse a saber entre ustedes nada más que a Cristo crucificado. No me interesan sus problemas, me interesa ver a ustedes y en ustedes a Cristo crucificado. A los Gálatas 2:20 les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces eso es lo que Pablo era, su evangelio, el evangelio de la cruz. Y si al pie de la cruz, mis hermanos, no somos quebrantados en el corazón junto al Señor, la resurrección será un gran problema para ti. No existe gloria, no existe resurrección si no hubo un Calvario antes. Sí, no existe. Entonces Pablo les toca este tema de la resurrección, y en este día, mis hermanos, donde sabemos que hace más de 2000 años el Señor resucitó. Amén. Capítulo 15, verso 1 le dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dice: el evangelio que os he predicado. ¿Qué evangelio? Bueno, ¿qué significa evangelio? Ya la sabes, todos lo sabemos. Y si no lo sabemos, evangelio significa buenas noticias. El evangelio es una buena noticia. El evangelio te lo tienes que predicar todos los días. Si piensas que el evangelio es para los nuevos creyentes, yo tengo cuna cristiana, cállate. El evangelio te lo tienes que predicar todos los días. Amén. Todos los días. Todos los días necesitamos evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué? Pablo la repite 20 veces en esta carta. Si no lo pongas a leer ahorita porque no vas a acabar. 20 veces confía en el pastor, ¿sí? Y todo te faltará. Yo soy tu pastor y todo te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Pero confía eso. Lo busqué en la computadora, así que confía en el software. Entonces son 20 veces en 2 cartas que evangelio, evangelio. Le tengo buenas noticias a la iglesia. No te olvides del evangelio. Predica el evangelio. Busca el evangelio todos los días. ¿Y qué es el evangelio? Es: Cristo me ha perdonado mis pecados, pasados, presentes y futuros, por medio de la fe en la cruz. Por medio de lo que Él hizo en la cruz. Yo creo lo que Él hizo, muero a mí mismo, me niego a mí mismo, me arrepiento, y entonces Dios hace algo en tu vida. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que el cielo vino a rescatarte. El cielo vino a buscarte, que te buscaba desde antes de que tú fueras creado incluso. ¿Sí? Ahora, predicado significa pregonado, divulgado. Es esta urgencia que Pablo tenía eso, y eso era la palabra de Pablo en todo el tiempo, el evangelio de la gracia de Dios. Y te tengo una buena noticia: en el evangelio de la gracia de Dios, Dios ya no está enojado contigo cuando crees por medio de la cruz en su Hijo. Y preguntas: ¿acaso Dios está enojado contigo? Pero si yo he sufrido mucho. Sí, por tu pecado y por el pecado de los demás has sufrido. Y Dios está enojado contigo. Antes de que conocieras a Jesús, tenías un grave problema con Dios. Dios estaba airado contigo. Tú ibas camino al infierno, pero gracias a la cruz, gracias a lo que Jesús hizo, ahora
el pecado se expió, se pagó por completo tu deuda, te perdonaron tus pecados. Tú no hiciste nada, todo lo hizo Jesús. Tu pecado, el de los otros también, el mismo pecado, es perdonado. ¿Sí? Pero para recibir el perdón, primero tienes que reconocer que naciste torcido. No te torcieron, naciste torcido. Estamos mal, así nacimos. Y mi bebé que está también, tu bebé va a tener 12, 13, 14 años. Y a ver, yo tengo 2 hijos que ya son adolescentes igual y me doy cuenta que ya no es mi bebé de 1 año, que tiene pecado, que tengo que estorbarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue un mal ejemplo? No, finalmente todos somos pecadores y tienes que reconocerlo. Pero si estás tú mismo conmiserándote y diciendo, no vas a avanzar, te vas a quedar estancado. ¿Sí? La buena noticia es esto: reconoces que eres pecador y que has estado separado de Dios, pero por medio de la fe en Cristo Él te ha perdonado. Y si tú crees, tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cargó con todos los pecados. Esa es la buena noticia, Corintios, y mis hermanos de playa también. Pero también tienes que perseverar en esa misma noticia. Te dije, te tienes que predicar todos los días el Evangelio. Todos los días. ¿Cuál es la marca de ser salvo por gracia, pastor? ¿La perfección? No, ninguno de acá es perfecto. La marca de aquel que ha nacido de nuevo es que quiere cada día más y más de Jesús, que está hambriento de Él, que no está conforme con lo que Él tiene en su corazón, no en el de los demás. Si se da cuenta que Dios necesita hacer obras en su corazón todos los días, porque es muy fácil decir tú, y tú después, y tú, Rodrigo, no, yo soy el pastor, yo tengo que señalarte a ti, ¿sí? Tienes que predicar el Evangelio todos los días. Esa es la marca de alguien que ha nacido de nuevo. Personas que a pesar de sus defectos, de sus luchas, quieren más de Jesús. Que a pesar de que han fallado, de que a pesar que están en el suelo, quieren más de Jesús y a cada paso que dan se niegan, mueren a sí mismos y buscan todos los días a Cristo. Porque ahí es cuando el Señor de la gloria va haciendo una obra en el corazón de sus hijos todos los días. La marca de un nacido de nuevo no es externo. No le interesa, Dios no le interesa lo que quiere que no. ¿Sabes qué le interesa a Dios? Tu corazón. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Pero si adentro las cosas están mal, ¿cómo van a estar por fuera? Sí. La marca de haber nacido es esa, donde solo Dios tiene acceso. ¿Sabes que solo Dios te conoce? ¿Sabías que aunque tú vayas con alguien y le cuentes todo, no le cuentas todo? Somos bien hipócritas. Sí, me veas feo, somos hipócritas. Y esta semana escuché una predicación de un pastor, Gerardo Ferace, argentino él. Él dice, para que puedas ver una actuación, tiene que estar el actor, pero también los que están sentados somos cómplices. Si tú vas a ver al cine Spider-Man, no vas a salir y te ves al actor de Spider-Man y le dices, tírame tu telaraña, te vas a ver ridículo. Es un actor, pero cuando tú estás en el cine estás viendo que él está actuando. Y tú también eres cómplice de esta actuación porque crees lo que estás viendo en la pantalla. Cuando nosotros somos hijos de Dios y sabemos, ¿sí?, que tienes un problema y vas y se lo confías a otro, te vuelves un actor también porque no le dices todo. Somos buenos actores. Y el otro se hace partícipe porque también es un buen actor. Pero hay alguien en donde la actuación se quedó fuera. Alguien con el que te presentas que Él conoce tu corazón, lee tu mente, sabe lo que piensas. Y aún así te ama y murió por ti. Su nombre es Jesús. Amén. Su nombre es Cristo. Dice Pablo, si no creíste en vano, le está diciendo. Es interesante cómo Pablo ocupa esta misma palabra 14 veces. Vano, ¿sí?, que significa fracaso, sin razón, ¿sí? Y es esto, si tú no has creído, entonces has fracasado. Si tú no has creído que Jesús resucitó, es un fracaso tu fe, ¿sí? La palabra de Dios tiene ese efecto en el corazón del creyente a medida que persevera en la palabra. De verdad, tiene más de 2000 años esto, ¿sí? Tu carne quiere escuchar lo que quiere escuchar, pero la palabra nunca te va a decir lo que quieres escuchar. Siempre te va a confrontar y te va a hablar, no tus verdades, sino la verdad de Dios para tu vida, ¿sí? Y fíjate que dice el verso 13 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas
y después a los 12. Y aquí viene lo primero y lo más importante en el Evangelio, las buenas noticias. Y las buenas noticias el apóstol Pablo las recibió rumbo a Damasco. Pablo no era un buen hombre cuando recibió las noticias. Si tú estás esperando, bueno, cuando yo recibí la noticia de Cristo, ¿estaba yo en la iglesia postrado y adorando a Dios? No. Todos los que han recibido la buena noticia, el Evangelio, han estado en lo peor de sus vidas, la gran mayoría. Pablo no era la excepción, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿tú crees que el apóstol Pablo ya le habían predicado el Evangelio antes? Claro, es lo que él perseguía. Él perseguía a los cristianos que predicaban que Jesucristo es el camino, verdad y vida, que predicaban que Jesucristo es Dios y el Mesías. Él odiaba eso, él perseguía a todas estas personas. Entonces no es que Pablo no le hubieran predicado el Evangelio, el problema es que no lo había creído. Y a ti te pueden predicar el Evangelio incluso desde niño y escuchas, pero no lo has creído. No lo has creído hasta que viene el quebranto, hasta que vino ese día en Damasco, ¿sí? Mientras Pablo estaba en un día normal, dice el libro de Hechos de su vida. ¿Estaba yo normal? Mi espada bien afiladita, a ver a cuántos cristianitos me voy a echar hoy. Yo venía con cartas, dispuesto a ir a Damasco, ya tenía la dirección de las personas, de las familias donde iba yo a entrar a asesinar. ¿Por qué? Porque estoy honrando el nombre de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo, su día a día, su mente, él pensaba eso, él estaba agradando a Dios. Yo no soy malo, yo soy bueno, decía. La religión me hizo ser así. Pablo no. Pablo estaba asesinando cristianos y en lo peor de su fango es donde Cristo salió a su encuentro. Y es lo que hace Dios. Espera hasta que te estés revolcando en tu lodo. Cuando te dice, ¿ya acabaste o quieres más? Ya no puedo más, Señor. Estoy comiendo con los cerdos. ¿Sí? ¿Me recibes de regreso? Jesús te va a decir sí. Bienvenido a casa. Te estaba yo esperando. ¿Sí? ¿Y cómo se dio cuenta? Bueno, en Hechos 26, ante el rey Agripa, Pablo le cuenta este testimonio. Pablo recibió esta buena noticia del mismo Cristo, es lo que está hablando el día de hoy. ¿Sí? Recibió la misma noticia, lo recibió del Señor. Directamente Jesús se le apareció, de ser un hombre imponente, de ser un hombre poderoso, de tener mucha gente a su cargo y la gente le temía por lo malo que era, a estar a los pies de Jesucristo recibiendo una instrucción incluso de manos y de boca de pescadores como Pedro, de hombres del vulgo. Dice la Escritura que Pablo tuvo que subir a reconocer a estos hombres que caminaron con Jesús. Sí. Y Pablo escribe que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Un hombre súper letrado, reconocido a nivel mundial en la historia como uno de los hombres más inteligentes que ha existido en la tierra, Saulo de Tarso. Y de ser tan fariseo, él tenía que aprenderse el Pentateuco de memoria, ¿sí? Pero Jesús le dice, esto no me ha servido. Yo quiero tu corazón. Yo quiero tu corazón. Y familia, ahí Jesús se le reveló, ¿sí? Y ahí estaba Cristo desde el Génesis. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Protoevangelio, el primer evangelio se da cuando Adán y Eva pecan. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y con su vergüenza, lo que ellos tenían de su pecado, no es que estaban torcidos, ellos se torcieron por la serpiente que los engañaron. Por su pecado fueron y agarraron hojas de higuera y se taparon. Y Dios vio todo. O sea, Dios no estaba en su oficina trabajando. Me llegó un WhatsApp. Y quizá que habrán estos muchachos. No. Dios ya sabía. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué hiciste? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste. Sí, luego. Esa es la falta de decir y apechugar tu responsabilidad. La mujer que me diste. Ellos me hicieron. Nací así. No. El pecado que mora en ti, dice Pablo también. El famoso protoevangelio es este. Dios le dice, ¿qué estás haciendo? Es que estamos desnudos y nos dio vergüenza. ¿Dónde aprendiste esto? ¿Qué es lo que hace Dios? Mata 2 animales, les quita las pieles y se lo pone. Le ponen piel. Fue la primera vez que hubo derramamiento de sangre en la tierra y fue por causa del pecado de la humanidad. El protoevangelio. El día de hoy tú sabes que Jesús derramó su sangre para que te diera nuevas vestiduras y cubrieras tu vergüenza, tu pecado. Sí. Ahora, es esto, el Antiguo Testamento que Pablo sabía de memoria, ¿sí?
Ahora el Espíritu Santo, cuando lo impacta, abre sus ojos y reconoció Isaías 53:9, dice: y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando del Mesías en Isaías 53, muchísimos años antes que Jesús viniera. Este pasaje al día de hoy el pueblo judío la tiene. El rollo de Isaías lo tienen. Si tú le preguntas a un judío qué significa, eso no lo leemos. Si tú lees Isaías 53, te vas a dar cuenta de quién están hablando. Ellos mismos te lo dicen. ¿De quién habla aquí? En una entrevista vi, dice, de Yeshua. Y luego, hasta ahí, no puedo seguir más. Porque su conocimiento está así, está entenebrecido. Mis hermanos, Pablo lo entendió, que el Mesías tenía que padecer y resucitar según el plan de Dios, conforme a las Escrituras, refiriéndose al antiguo pacto. Familia, la cruz no fue un accidente, no fue algo que se le salió a Dios de control, sino que se cumplió todo al pie de la letra, según estaba escrito. Así estaba. Y todo sucede en tu vida y en mi vida por una razón. No es el cosmos, no son las estrellas que se alinearon. Lo que sucede en tu vida es por la voluntad de Dios. Amén. Es la soberanía de Dios. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día porque Él lo había dicho. Y se lo dijo muchas veces a sus discípulos. Y en los 4 evangelios está escrito lo que dice Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y están todos: ¿Qué habrá hecho mi mamá de comer? ¿No? Y resucitará al tercer día. Y está Pedro: ¿estará bien mi suegra? ¿Quién sabe si la sanó bien el Señor? ¿Sí? En los 4 evangelios está. Por eso te tienes que predicar el evangelio todos los días. ¿Ves que tu cerebro, tenemos cerebro de teflón todos en cosas espirituales? Porque en cosas del mundo, luego, se nos olvida, mis hermanos. Estuvo con los profetas años antes escrito y Cristo lo reafirmó: voy a resucitar. ¿Sí? ¿Y qué sucedió cuando Cristo resucitó? ¿Será que ahí terminó todo? ¿Será que ya... ¿Cómo resucitó? Pues hay muchas teorías de conspiración y ahorita que están en las redes puedes encontrar muchas. Pero de verdad necesitas más fe para creer esas teorías que lo que es la verdad. O necesitas muchos kilos de marihuana, ¿sí?, para pensar esto. Ahora dice, ¿qué sucedió cuando Jesús resucitó? ¿Sí? O sea, apareció en diferentes lugares, diferentes situaciones, a diferentes personas, a 500, luego a 100, ¿sí?, a mucha gente, a soldados romanos incluso, a muchos se les apareció. Y Dios sabía y conoce tu corazón y el mío incrédulo. Por eso Él dejó sus huellas en todos los evangelios y hay pruebas para saber que Cristo sí resucitó. Y dice, sí, en mi corazón lo siento. Esa es la última prueba. Porque la primera es Dios te está mostrando, como dice el libro de Romanos, no hay pretexto para decir que no hay Dios, porque dejó su poder y su majestad, se ve en las huellas de la creación. ¿Cómo puedes decir que no hay creador? Por eso los ateos tienen más fe, porque ellos piensan que fue ¡pum!, de la nada, fue así como que tiras y de la nada creó todo. ¿Sí? Dios conoce el corazón incrédulo de los hombres y por eso hizo esto. Se le apareció a varias personas. Vamos a suponer que fue una histeria colectiva. Ese es otro que dicen los psicólogos. Dicen que pudo haber sido una histeria colectiva. Ok. Los apóstoles se juntaron entre todos y dijeron, bueno, vamos a hacer una religión. ¿Qué va a haber en esa religión? ¿Va a haber dinero? Y no, te van a quitar todas tus posesiones. Bueno, fama, te van a odiar, te van a perseguir. Seguridad para mi familia, los van a matar. Y para mí estandartes, no, vas a morir martirizado. ¿Sí? ¿Y se van a acordar al menos de mí? No, en todo el mundo van a despreciarles. Jesús dijo que lo despreciaron a Él y muy probablemente nos vayan a despreciar a nosotros. Entonces, ¿qué pudo mover a todos estos hombres morir por una mentira? Que no era mentira. Ellos vieron a Jesús resucitado. Amén. Lo vieron resucitado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hacer un imperio entonces y llevamos una religión. No.
No pudieron hacer un imperio porque los romanos gobernaban en ese entonces, por favor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué pasó? 5 al 8, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Y que apareció a Cefas y después a los 12, y vamos a examinar cada una de estas apariciones. Tenemos que hacer una pequeña pausa aquí, porque en la época de Jesús y en esta época donde se está escribiendo esta carta, si tú mandabas a una mujer a dar un recado, no le hacían caso. La palabra de la mujer era totalmente menguada y decían, no, es una mujer. ¿Quién lo dijo? ¿Una mujer? No. Los fariseos oraban, Señor, gracias por no hacerme mujer. Gracias porque no soy como los gentiles. Entonces, tanto los gentiles como las mujeres eran vistas como de lobo. No le hacían caso, eran lo peor, eran sobajadas. Y si tú piensas que tienes o he escuchado que dicen que Dios es machista, te tengo una mala noticia porque no es así. ¿Sabes quién fue al primer personaje que se le apareció Jesús resucitado en la Biblia? Fue una mujer. Sí, fue una mujer. Y mujeres, nadie te ama más en este mundo como Cristo. Nadie te va a cuidar más en este mundo como Cristo y su palabra. Sí, ni un hombre, solamente Jesús. La primera aparición fue a una mujer, Lucas 24, vamos a leer todo corrido. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Oyeron hombres? Ellas. A vergüenza de nosotros. ¿Dónde estaban los hombres? Escondidos con miedo. ¿Sí? Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una religión. ¿A quién le vamos a decir que den las noticias? ¿Sí? Busca de tus noticieros el que menos vea a la gente. A ellos vamos a decir, no, pues te vas a ir a los más grandes. Te vas a ir al César, te vas a ir a alguna autoridad romana y vamos a inventar y vamos a sobornar y vamos a decir Cristo resucitó. ¡Pum! Con esto tenemos a las masas. No fue así. Por eso la palabra dice que Dios no usa a los que pueden ofrecer mucho. Dios usa a lo vil y menospreciado para que nadie se jacte de su poder. Amén. Dice, y en sincronía con este relato podemos ver que Jesús se les aparece a las mujeres primero. ¿Sí? Y que ahora, pero aquí en este texto, continuamente, dice que al segundo hombre que se le apareció, ¿a quién fue? A Cefas, a Pedro. ¿Sí? La última vez que se vio Pedro con Jesús, registrado en los evangelios, fue Pedro diciendo, no lo conozco. Y dice el evangelio que Pedro maldijo, o sea, dijo una grosería. No lo conozco, pip. ¿No? Y en ese momento Cristo cruzó su mirada y lo vio y así como que, te dije que me ibas a negar, te lo dije. Y Pedro se dio la vuelta y salió llorando amargamente. De ahí no se supo más de Pedro, hasta que estas mujeres fueron y le dijeron, y Pedro siendo Pedro, déjame llorar mi dolor, ¿sí? Y ahí está Pedro llorando, y Dios se le aparece. Y fue el primer hombre al cual se le apareció. ¿Qué habrán platicado? ¿Sí? Jesús se lo había profetizado a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandee como a trigo. ¿Sí? Y Pedro, cancelo tus palabras, Señor. No, esto lo está diciendo el Señor, te van a zarandear. Pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Yo voy a orar para eso. Ahora, ¿qué habrá platicado? Si no lo había visto, ¿tú qué hubieras hecho? Si la última vez que viste a alguien en su peor momento de su vida, ¿qué hubieras hecho? Y lo viste traicionándote y te lo encuentras luego. ¿Qué haces? Lo atropello, bro. Sí, Dios no es así. Eso no es la gracia. La gracia de Dios está aquí.
Sí, es Dios apareciéndose. Y la mesa del Señor están invitados los incapaces. A la mesa del Señor están invitados los despreciados, los traidores, los pecadores, porque con una sola mirada de Cristo, Él los transforma. Pero tienes que reconocerlo. Tienes que llorar amargamente tu pecado, porque tu pecado fue el que llevó a Jesucristo a la cruz. Sí, fue eso. Y ahí en la mesa del Señor encontrarás perdón, misericordia y entonces transformación. Él lo va a hacer, amén. Él lo va a hacer. Y dice el verso en Lucas, te van a proyectar, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, entre ellos empezaron a decir, a Pedro se le apareció y ese vato lo negó. Dice, ¿cómo? ¿Él es cristiano? Le vas a ver borracho allá afuera otra vez. ¿Sí? Ese es el mundo, hermanos. Nunca menosprecies la gracia de Dios y lo que puede hacer en sus hijos. Amén. Nunca digas eso. Nunca lo digas. Dice, después apareció a más de 500 hermanos. Antes dice en el mismo texto, después a los 12. O sea, como si Judas ya estaba difunto, le salieron malas cuentas al evangelista, le salieron malas cuentas a Pablo. No, recuerda que a este grupo en muchas cartas se les conocía como los 12, ¿sí? Aunque no eran 12, uno ya le habían dado cuello. Entonces dice, y se le apareció a los 12, aún con varios de ellos ya muertos. También dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sí? Mateo 28:10 registra eso. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y ahí me verán, todos los hermanos, toda la gente que fueron a verle, más de 500 hermanos. Tú dices, bueno, pues se pudo poner de acuerdo Mateo con Pablo y pudieron, hermanos, la Biblia son 66 libros, diferentes autores, diferentes tiempos. Te estoy hablando hasta del Antiguo Testamento. Se escribieron en diferentes lugares, incluso en diferentes idiomas. Pero todos tienen algo en común, Jesús. Si queremos hacer un invento, o sea, está muy, muy difícil. Esto tuvo que ser obra de alguien con una inteligencia sobrenatural. Exacto, mi amigo ateo, su nombre es Dios. Amén, su nombre es Dios. ¿Sí? Durante este tiempo es como que Pablo les está diciendo a ellos, algunos están vivos. Cuando se está escribiendo esta carta, Pablo les está diciendo, hay algunos que están vivos. A ver, Corintios, dejen de estar indagando en toda la marranada y metiéndose mundo a la mente. Dejen de estar indagando en eso. Y si quieren saber y están dudando de que Jesús resucitó, hay muchos que están vivos. Vayan y pregúntenles. Vayan y pregúntenles. Unos ya están durmiendo, unos ya murieron, pero otros están vivos. ¿Sí? Y como te dije, sí, sentimos en nuestro corazón que Jesús resucitó, sí, pero la Biblia te da suficientes pruebas para ir y comprobar que Jesús resucitó, que Jesús es real. ¿Sí? Todos aquellos que han indagado con un corazón dispuesto y buscado las respuestas y la razón, uno, o su vanidad y su misma soberbia dicen, no, o realmente se niegan, terminan perdidamente enamorados de Jesucristo, como tú y como yo. ¿Sí? Vayan y pregunten, ¿no? Vayan y pregunten. En Hechos 1:15 dice también que habían 120 hermanos reunidos y también se les apareció. Histeria colectiva, ¿cómo va a ser? Si unos estaban aquí en otros tiempos, en otro momento. No le busques, hermano. Rinde tu vida a Jesús. Amén. No le busques. Si no le busques. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Sí? Y ahí te voy a decir unas teorías que puedes encontrar. Dicen que algunos, que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz. De los clavos y la golpiza brutal que tuvo, 39 azotes. ¿Por qué no pararon los azotes? Porque los castigos eran parar el latigazo hasta que tú confesaras tu pecado. Jesús recibió la pena máxima de azotes porque Él no abrió su boca, porque Él era inocente. Él no tenía que confesar ni un pecado. Entonces, ¿por qué lo latigaron? Porque los pecados eran tuyos y eran míos. Y Él, como oveja al matadero, cerró su boca, no la abrió, porque Él no tenía que confesar nada, Él era inocente, pero sí tenía que pagar algo que Él no cometió.
tu pecado y el mío. Entonces, esos dicen que Jesús se desmayó y revivió en la tumba. Imagínate, perforación de clavos, todo el tiempo en el sol, septicemia, todo lo que no había Cruz Roja en ese entonces. El Señor murió, pero que en la tumba despertó de su trance y revivió. Está bueno el toque. Bueno, otros sugieren que Él realmente murió, pero sus seguidores desesperados alucinaron su resurrección. Ok, vamos a comprársela a sus seguidores, pero ¿cómo me explicas que uno de los hombres más inteligentes del mundo, el cual perseguía a la iglesia, fue conquistado por Jesucristo muchos años después? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas que tú y yo al día de hoy tenemos un fuego en nuestro corazón que no lo puede apagar nadie? Y es el Espíritu Santo. ¿Sí? Hermanos, el pensar esto, todo este tipo de teorías, y hay muchas más que vamos a perder tiempo leyéndolas, necesitas más fe para creer eso que lo que está escrito en la Biblia. Necesitas más fe. Verso 7, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo es del griego Jacobos, que viene también Santiago. Entonces Jacobo era Santiago, no era hermano de Juan, sino era Santiago, conocido como el camello, porque sus rodillas estaban totalmente desgastadas de tanto tiempo que pasaba en oración. Este personaje era medio hermano de Jesús. Sí, María tuvo más hijos con José después, entonces era su medio hermano. ¿Y por qué está señalado aquí Jacobo? ¿Por qué le pusieron un apartado? Jesús tuvo más hermanos. Porque Jacobo después fue usado por Dios. Escribió la carta a Santiago, es el mismo. Entonces, el hermano en la carne de Jesús también, cuando vio a Jesús vivo, dudó. Hay muchos textos en la Biblia, en los evangelios, donde dicen, la madre y los hermanos de Jesús estaban afuera, no le creían. Y le mandan a decir, su mamá María le manda a decir, oye, pregúntale si ya va a acabar, porque la verdad, sí, como que la gente se está incomodando con sus palabras y ¿no? María dudó de su propio hijo y sus hermanos también, ¿sí? ¿Qué pasó? Que Jacobo tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Jacobo no apareció en la crucifixión, dejó a su hermano morir solo. Dejó a su hermano ahí clamar solo, dejó a su mamá sola. A su mamá se la tuvieron que encomendar a Juan. Sí, ahí lo dejó, ahí dejó todo, botó todo y se fue. Pero Jesús fue por él. La parte en la Biblia donde dice que el pastor deja las 99 y va por la perdida, no habla del pastor terrenal, no. Está hablando del Rey de la Gloria, está hablando de Dios. Jesús fue por esa oveja perdida, que era su hermano, y resucitado se le apareció ahí de Dios. Ahí Dios cambió su corazón, tanto fue que cuando empieza el capítulo 1, verso 1 de Santiago, la carta que este hombre escribe, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pudo haber dicho Santiago, medio hermano del patrón. Cuádrense, ¿no? Santiago, siervo de Dios. Y todo encuentro con Jesús, todo encuentro con Cristo que tengas, no solo es una vez y para siempre en tu vida. Tú puedes llenarte de su espíritu, tú puedes tener un encuentro todo el tiempo con Él. Tampoco es decir, vamos a hacer un encuentro, denme su lanita y aquí nos vamos a encontrar. No, primero encuentra la palabra. Y vas a ver cómo Dios va a salir a tu encuentro todos los días a medida que tú le busques con un corazón contrito y humillado. Te dije, todos los días tienes que predicarte el evangelio. Un encuentro con Jesús a pesar de tus dudas, de tus fallas. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Él contigo? Sí, Él va a amarte. Señor, lléname, pero es que estoy sucio. ¿Qué va a decir, Señor? Límpiate primero y luego vienes. Entonces, ¿para qué te voy a llenar? Ven cómo estás a Él. Arrepiéntete y entrega tu vida a Él. Sí. Jacobo está diciendo, se me apareció resucitado a mí. Sí. Pero también aquí hay otro hombre que habla de él mismo, el que está escribiendo en la resurrección. Pablo va a hablar de él mismo. Pablo, fariseo de fariseos, ciudadano romano. O sea, el bro tenía su visa mexicana, americana, canadiense y casi japonesa. Ándale, puro país poderoso. Mexicana no. Todos los demás tenía sus visas así. O sea, el bro era políticamente muy bien arriba. Religiosamente, fariseo de fariseos. ¿Sí? Y es lo que los judíos al día de hoy no se explican. ¿Qué pasó con ese gran maestro? Tú y yo sí lo sabemos. Jesús salió a su encuentro. Sí, tú y yo sí lo sabemos. Es increíble, mis hermanos, que cuando la luz del Rey resplandece en el corazón de las personas,
algo sucede. Porque mientras más estamos cerca del sol, más resplandece su brillo, más pequeños nos hacemos. Y ya dejas de pensar en ti mismo y empiezas a vivir únicamente para la gloria de Dios. Fíjate qué dice, cómo se describe Pablo él mismo, ¿no? El Santo Padre del Vaticano, eso dice, ¿verdad? No, fíjate qué dice. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este hombre, el apóstol Pablo, se considera como un abortivo. Habla de alguien fuera de tiempo. Así es, familia, Pablo fue fuera de tiempo. Pablo nunca se sentó a la mesa con el Señor en vida. Pablo no estuvo cuando el Señor fue ascendido. No, para nada. El apóstol Pablo fue tiempo después de que estuvo persiguiendo a la iglesia por muchos años. Y muchos coinciden, yo también coincido, con que Pablo era el 12º apóstol, el que iba a entrar en lugar de Judas. Pero los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos hicieron suertes y cayó sobre uno. Y bueno, ahí, cuando estemos en el cielo, les vamos a preguntar, oye, ¿qué onda, bro? ¿Fue rifa o qué hubo? ¿No? ¿Sí? Y ahí arriba, pero personalmente Pablo fue el 12º apóstol. Yo estaba ensimismado, dice Pablo. Yo estaba pensando que era el justiciero de Dios. Yo vengo a cortar cabezas a la iglesia, porque soy muy santo. Tú estás mal, tú cambia, no abras tanto tu boca. A ver, ¿en serio eres el justiciero de Dios? Sí. Yo estaba ensimismado pensando que era el justiciero de Dios, cuando en verdad era el verdugo de Satanás. No era justiciero de Dios. Dios te libre de querer ser el justiciero de Dios, porque te vas a convertir en el verdugo de Satanás. Perseguía yo a la iglesia de Dios. Perseguía yo a los cristianos. Y te digo algo, Dios no permite que ensucien a su amada. No lo va a permitir. No, nunca lo va a permitir. Él vino y murió y la limpió con su sangre. Y se va a casar con ella, dice el libro de Apocalipsis, con su amada, que es la iglesia. Si recuerda que la iglesia es la amada de Cristo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y los que están tomando el discipulado, porque la gracia todo lo cambia, lo han entendido, lo van a entender. Que Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado en su gloria. ¿Y qué pasó? Fue nada más, salió a su encuentro y ya lo dejó ciego. 3 días estuvo ciego. Y luego le dijo, y Pablito, va a hacer un favor, hijo. Dime, Señor. ¿Vas a ir aquí a la vuelta? Hay un señor que es gentil y que probablemente tú mataste a uno de su familia o a alguno de sus vecindarios, tú lo mataste. Y vas a ir y él va a orar por ti y se te van a caer las escamas y vas a poder ver. Y Pablo, no, Señor, me van a matar. No, sí, Señor, lo que usted diga. Y ahí fue Pablo. Llegó a casa de este personaje. ¿Qué hizo? El personaje se sintió miedo. Señor, es que él es el que... El Señor ora por él. Dios actúa en los dos, el perdón. El perdón del hombre, pero también la humildad de este hombre que se creía el justiciero de Dios. Y se humilló. Y Jesús le dice, y yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le va a costar lo que es padecer por mi nombre. Sí. Ese era el apóstol Pablo. Pablo comprendió, sí, que perseguía a su iglesia y le perseguía a él. Pablo comprendió que Dios no le dio lo que merecía. ¿Ves? ¿Tú qué estarías esperando que le hubiera hecho a Pablo? No, hombre, te metiste conmigo. No te doy lo que mereces. Hay disciplina, pero no te doy lo que mereces. Hermanos, ese es el Dios de la gracia que te vengo a hablar el día de hoy. Que tú y yo no recibimos lo que merecemos. ¿Qué mereces tú? ¿Qué merecíamos? El infierno. Pero Dios en su eterna gracia y su misericordia envió a su Hijo y por la fe en Él, ahora tú y yo, por fe, somos salvos. Amén. Por fe. Pablo comprendió eso, lo que se llama gracia. Y dice, yo he trabajado más que ellos. Sí, yo trabajé más que los apóstoles, probablemente. Pablo fue conocido como el apóstol de los gentiles y fundó muchísimas iglesias. ¿Sí? Pero no fui yo, dice Pablo. No fui yo el campeón que hay en mí.
no, fue su gracia conmigo, porque Él me permitió servirle a pesar de que mis manos tenían la sangre de niños y de hombres que yo asesiné, y de la iglesia de Cristo. Él me permitió servirle, ¿sí? Y si tú el día de hoy, familia, estás haciendo algo para el Señor, nunca olvides que sirves bajo su gracia, que no lo mereces, pero Él te está permitiendo servirle, y dale gracias por eso todos los días. Amén. Todos los días. Yo no veo una reacción de Pablo de propiedad por lo que hizo en las iglesias. Ya me dijeron que Pedro estuvo allá en Galacia. No, esos diezmos son míos, papá. ¿Qué onda? ¿No? Yo nunca veo a Pablo así. Nunca veo una reacción de propiedad de Pablo por lo que él hizo, porque él sabía que no era la obra de Pablo, era la obra de Cristo. Dice, sea yo o sean ellos, predicamos y así ustedes creyeron. ¿Sí? Pablo dice en otra de sus cartas, yo sembré, unos cosecharon. Para Cristo sea toda la gloria y la honra. Pablo entendía en el corazón del evangelio que la resurrección de Cristo era importante. ¿Sí? Y aquí fíjate, ¿qué sería entonces, vamos al final, si Jesús no hubiera resucitado? Pinta el cuadro trágico Pablo acá. Y es lo que los corintios estaban pensando. Pero si se predica de Cristo, verso 12, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes, ¿que no hay resurrección de muertos? Se está preguntando. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, pues vana también es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Cristo resucitó, familia. Esta es nuestra esperanza, que Cristo resucitó. Y con Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar también. No vamos a morir eternamente, vamos a ser transformados. Si te vas por el rapto, si mueres arriba, vas a estar en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Y te dije, en tu corazón sabes esto, que hay pruebas indubitables, que hay una nube de testigos que creen lo mismo. Que a lo largo de los años, si esto que Pablo dijo no hubiera sido verdad, la iglesia se hubiera destruido desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas sectas han sido descubiertas? ¿Sí? ¿Cuántas religiones están totalmente ya en el suelo, a punto de cerrar? Porque Cristo no está ahí. Pero donde Cristo está, mis hermanos, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ellas, no van a poder. Hay una tranca ahí impidiendo que el infierno entre y quiera hacer de las suyas, y esa es el Espíritu Santo. La iglesia es de Jesús, hermanos, por eso no va a padecer. La iglesia no es de Rodrigo, la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo y tú y yo somos sus hijos, por tanto somos iglesia. ¿Sí? Si detienes el cuerpo, si detienes el corazón de alguien, ¿qué pasa? Se muere, se muere. Si tú detienes o acabas con el corazón de la iglesia, que es la resurrección de Cristo, la iglesia ya se hubiera muerto. Pero Jesús resucitó y eso es verdad y el corazón late cada día más y más. Amén. Porque es Él, porque la iglesia es de Él, porque la fe es en Él, porque todo es para Él. ¿Sí? Hay 4 puntos. La resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Eso vino a demostrar la resurrección. Según el 4 evangelio, Jesús le dijo a sus enemigos, ahora están buscando la manera de matarme por la sola razón que os he dicho la verdad. Si la resurrección nos hubiera dado, entonces Jesús hubiera sido un mentiroso. Pero Jesús era la verdad, por eso lo mataron. Porque tú y yo no estamos acostumbrados a que te digan tu verdad. Tú estás acostumbrado a que otro mentiroso como tú te diga mentiras. Y ¡ay, qué hermoso! ¿Sí? Pero cuando abres la palabra y Dios te dice, ¡ay, qué religioso! Dices, porque Dios te está diciendo la verdad. Dios quiere decirte la verdad y la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Amén. Es más fuerte. La resurrección también demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Familia, sí, el bien siempre triunfa. Triunfó y triunfará. Dios es el ganador. Estás del lado de los ganadores. Amén. Estamos del lado de los ganadores.
El cuarto evangelio habla de esto. Jesús le dice a sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los hijos del diablo. Pero tú y yo somos de nuestro Padre, que es Dios. Entonces ganamos, vencimos por medio de Él. Sí, por medio de Él. La resurrección también demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Por supuesto. Jesús era la encarnación del amor de Dios. ¿Quieres conocer el verdadero amor? No está en un hombre. El verdadero amor está en Jesucristo. El verdadero amor es Cristo. Sí, en Él. Jesús, ahí está la encarnación del amor de Dios. Por otra parte, ellos procuraron su crucifixión con un odio terrible. Y Jesús en cada momento decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo está registrado una vez o dos, pero esa es una continuidad y muchos copistas coincidieron que Jesús dijo más de una vez: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otra vez lo golpeaban: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Una y otra vez. Hermanos, Jesús resucitó porque el amor es más fuerte que el odio. Amén. El amor es más fuerte que el odio. Y al final, dice el apóstol Pablo: porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Le dije a Adán, ¿no? Ya le dimos con todo al brother hoy, que decía: la mujer que me diste. Sí, y entró el pecado por tu culpa, bro. Y dices: no, yo lo hubiera hecho mejor que Adán. No, hombre, yo me hubiera hecho hasta un columpio con el árbol, ¿sí? Un licuado de todo el fruto ahí me hubiera yo hecho. Lo hubieras hecho peor. Por medio de Adán entró la muerte, el pecado, Dios nos expulsó. Tuviste este conflicto con tu pecado. Por medio de Adán entró la maldición del pecado a ti, a mí. Vuelvo a repetir, tu problema es el pecado, ¿sí? Que vive en ti. Pablo lo dijo: el pecado que mora en mí. Yo no soy pecador, el pecado que mora en mí, vuelvo a decir Pablo, ¿sí? Si eres más santo que Pablo, bueno, entonces te estás engañando. El pecado que miserable de mí, dice Pablo. El pecado mora en mí y todo lo que quiero hacer, lo que Dios me dice, lo pienso, pero con mis manos hago lo contrario. Gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, que me ayuda todos los días, ¿sí? Adán fue derrotado por las tinieblas y cayó. Y las tinieblas se burlaron ese día. Satanás, dice la serpiente, se empoderó ese día de la humanidad. Porque Adán cayó bajo sus engaños. Adán sufrió, fue derrotado, pero el postrer Adán triunfó y venció a Satanás y a todas las potestades en una cruz, ¿sí? Charles Spurgeon dice que Jesús, lo que le hizo a Satanás, le arrancó sus colmillos venenosos. Y ahora Satanás a los hijos de Dios sí los va a intentar morder. Los va a intentar ahí como que, pero no les puede hacer daño, porque es más grande el que está en nosotros y en el cielo que él, ¿sí? No puede hacerte nada. Adán sufrió la caída en un huerto. Jesús ganó la batalla en oración. ¿En dónde? En un huerto, ¿sí? Adán sufrió la caída ahí. Adán y su transgresión encontramos la muerte y la maldición del pecado. Y en el postrer Adán, que es Jesús, encontramos obediencia perfecta, redención y perdón y la redención de la maldición del pecado. Por eso es que en Él somos más que vencedores. La muerte física y la muerte espiritual, la separación con Dios por medio de esta transgresión de Adán, por la obediencia de uno, se salvaron toda la humanidad. Por la transgresión de uno, toda la humanidad había estado condenada. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias porque esa separación se acabó, que por obediencia de uno el camino se abrió por medio de la sangre de Jesús. Todos morimos en Adán, hermanos. Todos morimos en Adán. Pero en Cristo todos vamos a resucitar. Amén. Todos somos vivos en Jesús. No hay victoria sin Calvario. Llévate esto a casa. No pienses que va a venir la victoria así nomás. Tiene que haber Calvario. Sí. Tiene que haber quebranto. Sin quebranto, sin dolor, no hay santificación. Lo vimos la semana pasada con las pruebas. No le busques. ¿Sí? Cada cuándo debemos regresar a la cruz y encontrar perdón y amor.
Every day. Todos los días. Todos los días, todo el tiempo. 2, Él está vivo en nuestras vidas. En un mundo, mis hermanos, que está muerto. El mundo está muerto. Estos días se puso más loco. ¿Sí? No sé si solo yo me fue del nabo en la semana, pero estuvo mal todo el mundo, o sea, accidentes, muertos, y aquí y acá, y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí. Es un mundo muerto, sí, viviendo sus propias vidas. Pero tú y yo, increíblemente, cuando estamos muertos para el mundo, estamos más vivos espiritualmente porque estamos vivos en Cristo. Amén. Estamos más vivos en Cristo. ¿En quién estás vivo hoy? ¿En el mundo? Pues eres un muerto más. Véanme, mundo, vean qué soy. Pero cuando para el mundo no eres nadie, no existes, para Dios sí, eres su hijo. Tu vanidad y tu vanagloria ahí quedó, que se quede, que se pudra con los muertos. Porque yo aquí soy más que vencedor, porque vivo y vivo para mi Rey todos los días. Amén, vivo todos los días. Sí, no hay victoria sin Calvario, mis hermanos, nunca lo olvides. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, dice Pablo, para Él morimos también. Si nosotros vivimos para Jesús, te pregunto, ¿Jesús vive en tu vida el día de hoy? Si has creído en Él, Él está vivo. Porque te digo algo, la tumba está vacía. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por el privilegio que nos das de pararnos aquí a hablar de tu palabra, Señor. A pesar de que no merecemos nada, tu amor y tu perdón está siempre disponible para con nosotros, Señor. Te doy gracias por este día, gracias por permitirnos ser partícipes, Señor, de tu resurrección. Definitivamente de todos los que estamos aquí no merecemos nada, Señor. Pero a ti te plació dar el reino a los pequeños. A ti te plació darle el reino y hablar palabras que solamente la gente pequeña en todos los aspectos puede entender. Y eso lo pudo entender este hombre que escribió esta carta. Soy el más pequeño, fuera de lugar, al último. Ese soy yo. Y tú le hablaste a ese hombre, no cuando estaba en lo más alto de su imperio, no cuando estaba él viviendo su más alto estirpe y todo lo que él pensaba que era bueno para él, la política, y tú no le hablaste ahí. Tú saliste a su encuentro, Señor, y quebraste esos ídolos y cambiaste y transformaste su vida a un hombre humilde que te amó hasta el final de su vida. Y que al día de hoy sus cartas nos siguen impactando, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias por la vida de estos hombres que creyeron, que te vieron y que confiaron que todo lo que estaban viendo era real. Porque si ellos se hubieran acobardado, con que ellos hubieran dicho niego mi fe, el cristianismo hubiera durado meses nada más. Pero lleva más de 2000 años de pie y nadie podrá destruirlo porque es real. Porque eres un Dios vivo y eres un Dios real. Te damos gracias por tu amor y tu cuidado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.